el actual, o quien fuese, o quien haya sido electo alcalde de Lima, está obligado a trabajar con el Poder Ejecutivo para poder darle soluciones a la capital de la República. Por lo tanto, no se trata... Información en vivo con declaraciones del congresista, no, del ministro Alejandro Salas desde el Parlamento. Hace una exposición larga. Después de eso tenemos presencia en la Comisión de Economía, a la cual también hemos sido citados. Y a eso hemos culminado con éxito la exposición en la Comisión de Presupuesto. Con relación a tu pregunta, ¿no es cierto?, que es una pregunta vinculada a la actividad, digamos, privada que realiza el ministro del Interior y, por supuesto, una actividad privada de quien lo recepciona en su hogar. Yo no podría responderte si él fue a visitar a la congresista o fue a visitar de pronto al esposo de la congresista, ¿no? O sea, o no sé si esa era la casa de la congresista. Yo creo que esa es una pregunta que él debería responderla de manera precisa, pero es parte de la actividad privada que tiene toda persona. O sea, un funcionario público, un ministro, no deja de ser persona. Ahora, la política involucra también el campo de poder relacionarse, poder articular, poder conversar. Hay espacios para conversar, hay espacios para articular, hay espacios para dialogar. Yo no creo que sea delito o falta ética el hecho que un ministro converse con un congresista en un espacio privado, en un espacio donde puedan tener privacidad. Claro. Entonces, es la vivienda prácticamente de la congresista, es la vivienda de la vicepresidenta de acuerdo al informe periodístico que se ha revelado. Pero es una vivienda privada. ¿Cuál sería más bien, digamos, la contraposición para que no asista un ministro? O sea, la pregunta es, ¿cuál es la norma o la regla que dice que un ministro de Estado no puede realizar una actividad privada, ¿no es cierto?, en una vivienda privada? Entonces yo creo que acá no se debe magnificar la situación, es una situación que ambos podrían responderla. Como te digo, yo no te puedo certificar si la visita fue a la congresista o fue al esposo de la congresista, son actividades privadas que uno también suele realizar. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Quería consultarle si desde el punto de vista del Ejecutivo les preocupa el mensaje del señor Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima, que ha dicho que no va a coordinar nada, se va a reunir con el presidente de la República para ver temas de Lima Metropolitana, porque según él es una persona con procesos pendientes, es una persona corrupta, ha dicho, y en general no podría reunirse con el mandatario. Bueno, al virtual alcalde electo debería buscar asesorarse un poquito mejor, porque la Ley Orgánica de Municipalidades número 29.792 establece que el alcalde metropolitano tiene funciones específicas y compartidas con el gobierno nacional. No es que él quiera o no trabajar con el Poder Ejecutivo. El actual, o quien fuese, o quien haya sido electo alcalde de Lima, está obligado a trabajar con el Poder Ejecutivo para poder darle soluciones a la capital de la República. Por lo tanto, no se trata de escoger si se quiere o no trabajar. Lo que se trata y lo que se debe tener en cuenta es qué es lo que dice la ley. No solamente la Ley Orgánica de Municipalidades, sino también la ley que regula el marco, por ejemplo, de lo que es la seguridad ciudadana, la ley de marco de la seguridad dentro del campo de lo que es, digamos, la articulación para la seguridad ciudadana. Entonces creo yo que más bien ya la campaña terminó, habría que decirle al señor López Aliaga y que por parte del Poder Ejecutivo, por parte del presidente de la República, que ayer lo hemos estado conversando, la absoluta predisposición, buena voluntad y educación para poder conversar con él y dialogar todo lo que requiera la capital de la República, que creo que beneficiar a la capital de la República es beneficiar a 13 millones de peruanos que viven en esta capital y que necesitan y esperan soluciones. Y más bien, todos los que vivimos en Lima, queremos, por supuesto, que Lima sea potencia mundial. Hay 4 años que el congresista, que el candidato virtual alcalde López Aliaga ha manifestado que Lima va a ser potencia mundial. La única forma que Lima sea potencia mundial es trabajando también con el Poder Ejecutivo. Así que le deseamos éxitos en su gestión y ojalá logre que Lima sea potencia mundial. ¿Qué tal, ministro? Marcelo Vilela de PBO. Solamente para consultarle, hay una preocupación para muchos la presencia de Gallo Zamora en Palacio y justamente se ha visto una foto donde se toma con el ministro del Interior. Entonces muchos se preguntan por qué una persona que viene con una ideología comunista viene aquí y se reúne con un ministro cuestionado. Usted como político y como miembro del gobierno, ¿permite esto que suceda y que todos los peruanos veamos cómo se reúne Gallo Zamora con un ministro de Estado que maneja inteligencia? Y hace recordar también donde el señor Roberto Sánchez también se había reunido en tiempo atrás con miembros de la FARC. Entonces, ¿qué está pasando en el Perú? Nos preguntamos, ministro. Mira, la verdad, y te respondo con absoluta sinceridad, no tengo conocimiento con quién se haya reunido el ministro de Interior, con quién se haya podido tomar una foto. La persona que me menciona no la conozco, por lo tanto me gustaría responderte con propiedad y no con subjetividad.
no conozco el marco de esa fotografía. Más bien de pronto el ministro del Interior podría responderte de manera puntual lo que has preguntado. Ministro Salas, ¿cómo está para Justo Medio en TV en estos momentos? Ministro, algunos de los congresistas nuevamente vuelven a plantearle al presidente si de repente pueda cambiar algunos ministros del gabinete. Es más, algunos ya mencionan que él ya ha acabado la etapa del premier, de alguna manera dirigiendo justamente el gabinete. ¿Se está planteando nuevamente esto? ¿Se ha visto algo? Y mi segunda pregunta es que nuevamente van a citar justamente al ministro del Interior, tanto por la visita al domicilio de la vicepresidenta Dina Calle, como también por la reunión justamente del embajador cubano. ¿Qué le responde justamente a este tipo de acciones? Bueno, con relación a tu primera pregunta que estaba vinculada al cambio de gabinete. Mira, por un lado se cuestiona cuántos ministros han cambiado en este gobierno y por otro lado se pide que se sigan cambiando gabinetes. Entonces, que se pongan de acuerdo, ¿no? Acá en realidad el cambio de un gabinete ministerial es facultad exclusiva y excluyente del presidente de la República. Se pueden recibir, por supuesto, buenas sugerencias, se pueden escuchar las sugerencias, pero es una facultad exclusiva del presidente. Yo creo que el presidente en estos momentos se siente cómodo con su gabinete. Por supuesto, eso no significa que no vayan a haber cambios en algún momento que lo determine. Sin embargo, esa es una facultad, como te vuelvo a repetir, exclusiva y excluyente del presidente de la República. Tu segunda pregunta estaba vinculada, perdón. Bueno, el Congreso de la República hace su trabajo, ellos están en la facultad de poder citar a todos los ministros en los momentos que ellos consideren pertinentes. Es parte de su control, es parte de su rol de fiscalización, de control. Nosotros respetamos la independencia de poderes y si el ministro ha sido citado, tiene que responda con la absoluta transparencia, ¿no? Que lo esperamos en el Poder Ejecutivo para trabajar juntos, que Lima requiere soluciones y la única forma de encontrar soluciones es trabajar juntos y que ya la campaña política terminó. Muchas gracias. Palabras del ministro de Trabajo y vocero del Gobierno, Alejandro Salas. Fátima. Es del congresista, no, del ministro Alejandro Salas desde el Parlamento. Ha sido una exposición larga. Después de eso tenemos presencia en la Comisión de Economía, a la cual también hemos sido citados. Y a eso hemos culminado con éxito la exposición en la Comisión de Presupuesto. Con relación a tu pregunta, ¿no es cierto?, que es una pregunta vinculada a la actividad, digamos, privada que realiza el ministro del Interior y, por supuesto, una actividad privada de quien lo recepciona en su hogar. Yo no podría responderte si él fue a visitar a la congresista o fue a visitar de pronto al esposo de la congresista, ¿no? O sea, o no sé si esa era la casa de la congresista. Yo creo que esa es una pregunta que él debería responderla de manera precisa, pero es parte de la actividad privada que tiene toda persona. O sea, un funcionario público, un ministro, no deja de ser persona. Ahora, la política involucra también el campo de poder relacionarse, poder articular, poder conversar. Hay espacios para conversar, hay espacios para articular, hay espacios para dialogar. Yo no creo que sea delito o falta ética el hecho que un ministro converse con un congresista en un espacio privado, en un espacio donde puedan tener privacidad. Claro. Entonces, es la vivienda prácticamente de la congresista, es la vivienda de la vicepresidenta, de acuerdo al informe periodístico que se ha revelado. Pero es una vivienda privada. ¿Cuál sería más bien, digamos, la contraposición para que no asista un ministro? O sea, la pregunta es, ¿cuál es la norma o la regla que dice que un ministro de Estado no puede realizar una actividad privada, ¿no es cierto?, en una vivienda privada? Entonces yo creo que acá no se debe magnificar la situación, es una situación que ambos podrían responderla. Como te digo, yo no te puedo certificar si la visita fue a la congresista o fue al esposo de la congresista. Son actividades privadas que uno también suele realizar. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Quería consultarle si desde el punto de vista del Ejecutivo les preocupa el mensaje del señor Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima, que ha dicho que no va a coordinar nada, se va a reunir con el presidente de la República para ver temas de Lima Metropolitana, porque según él es una persona con procesos pendientes, es una persona corrupta, ha dicho, y en general no podría reunirse con el mandatario. Bueno, al virtual alcalde electo debería buscar asesorarse un poquito mejor, porque la Ley Orgánica de Municipalidades número 29.792 establece que el alcalde metropolitano tiene funciones específicas y compartidas con el gobierno nacional. No es que él quiera o no trabajar con el Poder Ejecutivo. El actual, o quien fuese, o quien haya sido electo alcalde de Lima, está obligado a trabajar con el Poder Ejecutivo para poder darle soluciones a la capital de la República. Por lo tanto, no se trata de escoger si se quiere o no trabajar.
Lo que se trata y lo que se debe tener en cuenta es qué es lo que dice la ley. No solamente la ley orgánica de municipalidades, sino también la ley que regula el marco, por ejemplo, de lo que es la seguridad ciudadana, la ley de marco de la seguridad dentro del campo de lo que es, digamos, la articulación para la seguridad ciudadana. Entonces creo yo que más bien ya la campaña terminó, habría que decirle al señor López Aliaga, y que por parte del Poder Ejecutivo, por parte del Presidente de la República, que ayer lo hemos estado conversando, la absoluta predisposición, buena voluntad y educación para poder conversar con él y dialogar todo lo que requiera la capital de la República, que creo que beneficiar a la capital de la República es beneficiar a 13 millones de peruanos que viven en esta capital y que necesitan y esperan soluciones. Y más bien, todos los que vivimos en Lima, queremos, por supuesto, que Lima sea potencia mundial. Hay 4 años que el congresista, que el candidato virtual alcalde López Aliaga ha manifestado que Lima va a ser potencia mundial. La única forma que Lima sea potencia mundial es trabajando también con el Poder Ejecutivo. Así que le deseamos éxitos en su gestión y ojalá logre que Lima sea potencia mundial. ¿Qué tal, ministro? Marcela Vilela de PBO. Solamente para consultarle, hay una preocupación para muchos la presencia de Gallo Zamora en Palacio y justamente se ha visto una foto donde se toma con el ministro del Interior. Entonces muchos se preguntan por qué una persona que viene con una ideología comunista viene aquí y se reúne con un ministro cuestionado. Usted como político y como miembro del gobierno, ¿permite esto que suceda y que todos los peruanos veamos cómo se reúne Gallo Zamora con un ministro de Estado que maneja inteligencia? Y hace recordar también donde el señor Roberto Sánchez también se había reunido en tiempo atrás con miembros de la FARC. Entonces, ¿qué está pasando en el Perú? Nos preguntamos, ministro. Mira, la verdad, y te respondo con absoluta sinceridad, no tengo conocimiento con quién se haya reunido el ministro del Interior, con quién se haya podido tomar una foto. La persona que me menciona no la conozco, por lo tanto me gustaría responderte con propiedad y no con subjetividad. No conozco el marco de esa fotografía, más bien de pronto el ministro del Interior podría responderte de manera puntual lo que has preguntado. Ministro Salas, ¿cómo está? Para Justo Medio en TV en estos momentos. Ministro, algunos de los congresistas nuevamente vuelven a plantearle al presidente si de repente pueda cambiar algunos ministros del gabinete. Es más, algunos ya mencionan que él ya ha acabado la etapa del premier, de alguna manera dirigiendo justamente el gabinete. ¿Se está planteando nuevamente esto? ¿Se ha visto algo? Y mi segunda pregunta es que nuevamente van a citar justamente al ministro del Interior, tanto por la visita al domicilio de la vicepresidenta Dina Calle, como también por la reunión justamente del embajador cubano. ¿Qué le responde justamente a este tipo de acciones? Bueno, con relación a tu primera pregunta que estaba vinculada al cambio de gabinete. Mira, por un lado se cuestiona cuántos ministros han cambiado en este gobierno y por otro lado se pide que se sigan cambiando gabinetes. Entonces, que se pongan de acuerdo, ¿no? Acá en realidad el cambio de un gabinete ministerial es facultad exclusiva y excluyente del presidente de la República. Se pueden recibir, por supuesto, buenas sugerencias, se pueden escuchar las sugerencias, pero es una facultad exclusiva del presidente. Yo creo que el presidente en estos momentos se siente cómodo con su gabinete. Por supuesto, eso no significa que no vayan a haber cambios en algún momento que lo determine. Sin embargo, esa es una facultad, como te vuelvo a repetir, exclusiva y excluyente del presidente de la República. Tu segunda pregunta estaba vinculada, perdón. Bueno, el Congreso de la República hace su trabajo, ellos están en la facultad de poder citar a todos los ministros en los momentos que ellos consideren pertinentes. Es parte de su control, es parte de su rol de fiscalización, de control. Nosotros respetamos la independencia de poderes y si el ministro ha sido citado, tiene que responda con la absoluta transparencia, ¿no? Que lo esperamos en el Poder Ejecutivo para trabajar juntos, que Lima requiere soluciones y la única forma de encontrar soluciones es trabajar juntos.